¿cómo se puede asegurar la vida eterna? ¿En qué fortaleza se podría asegurar? ¿Qué tipo de guarnición o lugar sumamente, cuidadoso y seguro puede mantener a salvo la salvación de un pecador? ¿Dónde podemos encontrar un sitio, un lugar, o en qué o en quién pudiese estar más asegurada la vida eterna y la salvación nuestra? En el pasaje que estamos considerando de Juan capítulo 15, nos dice Jesús que en Él la seguridad de nuestra salvación puede estar asegurada y garantizada, eternamente guardada y protegida. Algo tan valioso como la vida eterna puede estar asegurada en Él. En Él y solamente en Él. Él es más que esa fortaleza en los Estados Unidos que almacena toda esa cantidad de toneladas de metal precioso. Él es más. Él nos ha dado un regalo que se llama vida eterna. Una cosa como esa que se llama vida eterna, que tiene un más alto precio y más elevado valor que todos los metales preciosos y que todas las riquezas materiales que podamos adquirir. ¿Qué ganará el hombre si pierde su alma? ¿Qué precio podría pagar el hombre por la vida eterna? Ninguno. Se nos es regalado, pero ¿de qué modo esa vida eterna, lo cual equivale a la salvación de nuestra alma, puede estar asegurada de tal modo que no tengamos miedo de que algo frustre, que algo ponga en peligro la vida eterna que se me ha regalado? De tal manera que yo no esté viviendo una vida de zozobra ante la inseguridad de que una fuerza demoníaca o una fuerza hostil en el mundo o que una fuerza de maldad ponga en peligro mi seguridad, ponga en peligro el alma mía salvada en Cristo. ¿De qué modo? El apóstol Juan nos está diciendo a través del discurso de Jesús en Juan 15 que hay un solo modo, y ese modo es en Cristo, solamente en Cristo. Hay personas que piensan que la vida cristiana comienza creyendo en Cristo para salvación y que el resto de su vida depende de cómo protejan esa salvación, cómo aseguran esa salvación. Es como si para ellos la vida eterna es como si un depósito que Dios les otorgó, digamos un depósito de algo tan valioso como un regalo, pero de ahí en adelante Dios le dijo: te deposito esto a la cuenta y ahora ten cuidado y no lo vayas a perder, no lo vayas a echar a perder, esfuérzate por no perderlo. Sin embargo, en el pasaje que hemos estado considerando, Jesús no es de esa opinión y los apóstoles tampoco. Nos dicen claramente que algo tan valioso como la vida eterna solo puede estar asegurada en Cristo solamente, de modo que no tenemos que tener temor de algún daño o alguna cosa maligna que pueda sobrevenirnos mientras vivimos en la tierra, ya que Dios en Cristo asegura proteger no solamente nuestra vida y nuestra alma, sino la misma salvación, la misma vida eterna. Dios garantiza en Cristo estar asegurada, la vida eterna, protegida. En otras palabras, nuestra salvación en Cristo es segura, como una caja fuerte dentro de otra caja fuerte. Así es la seguridad eterna en Cristo, así es la salvación de nuestra alma. De eso trata el pasaje que hemos estado considerando en Juan capítulo 15. ¿Y de qué otra cosa podría tratar? ¿Qué otra cosa podría ser más importante para un pecador que estar seguro en Cristo? ¿Qué otra cosa? Yo pienso que ninguna. Y yo creo que ninguna es más importante justamente que esto. ¿No creen ustedes, hermanos? Bien, ahora, recuerden lo que hemos estado considerando en este pasaje de Juan capítulo 15. El apóstol Juan en todo su libro plantea una sola cosa que es importante y que en Juan 15 él también lo desarrolla, y es que lo que nosotros somos como discípulos surge de lo que Cristo es para nosotros, de nuestra relación con Él.
y nuestra relación con Él es privilegiada. ¿Por qué? Porque Él es la vid verdadera y su identidad determina lo que somos en términos de salvación. El apóstol Juan tuvo que afirmar y enseñar sobre la identidad de Cristo en todo su libro del Evangelio para llamar a los lectores de su Evangelio a que tuvieran toda su confianza en Cristo para salvación eterna. Toda, completamente, no parcial, no dividida, no compartida, sino plena y completa. Es lo que nosotros necesitamos hoy, es lo que siempre los pecadores han necesitado, es lo que para el apóstol Juan necesitaban oír y leer aquellos cristianos del primer siglo que estaban siendo completamente abrumados por falsas enseñanzas acerca de la seguridad de la salvación o de la salvación misma. Y ya que nuestra relación con Cristo depende de nuestra relación con Dios, depende de nuestra relación con Cristo, entonces hemos estado considerando este pasaje para que tengamos una clara valoración de lo que es nuestra relación con Cristo, de lo que es nuestra relación con Cristo, de lo que es ser un cristiano. De modo que abran sus Biblias para que pongamos atención a lo que vamos a tener por delante en esta mañana, retomando nuestro pasaje que hemos estado considerando estos domingos en Juan capítulo 15. Ya hemos cubierto la sección del discurso, la primera sección del discurso del 1 al 3. Ahora nos encontramos enfocados en la segunda sección que cubre el versículo 4 al 8. Así que leamos lo que Jesús dijo en aquella noche y que hoy también nos sigue diciendo a través de lo que significan sus palabras también para nosotros. Dice así la palabra del Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como ya sabemos, la primera sección de este discurso de Jesús trata sobre la seguridad eterna del cristiano, del discípulo. Eso fue lo que Jesús quiso comunicar aquella última noche a sus 11 apóstoles que habían quedado con él, que a pesar de que estaban en un momento bien tormentoso para ellos, un momento bien traumático para ellos, como lo leemos en los capítulos 13 y 14 del Evangelio de Juan, en un momento como Jesús lo trató, lo diagnosticó, en palabras cuando le dijo: no se turbe vuestro corazón. Era una noche de separación, en una atmósfera de inseguridad. Jesús entonces lo primero que trata es garantizarles a ellos que a pesar de la separación física, la relación con Él permanece garantizada. En el temor de la separación, Jesús les dice, es una separación nada más física, pero espiritual no lo va a hacer, y entonces por eso es que plantea, como ya hemos aprendido, la analogía de la vid y de los pámpanos. Y comunicó eso en la primera sección del versículo 1 al 3, donde Jesús es la vid verdadera, por lo tanto la fuente de la salvación es Jesucristo, el Padre es el labrador, de modo que entendemos que Él es el responsable de mantener la salvación de un pecador salvado. Y eso es lo que el apóstol Juan también entonces ha querido que nosotros aprendamos a través de este pasaje, que creyendo en Jesús como la vid verdadera, estableciendo su identidad clara como única y suficiente, entonces nuestra salvación está asegurada por lo que Él es y también por lo que Él hace, porque Él es la vid verdadera y Él hace todo lo que el pámpano no puede hacer para estar
a salvo, para tener entonces seguridad eterna. Ahora bien, nosotros en los versículos 4 al 8 nos hemos estado enfocando en el privilegio que conlleva esa responsabilidad en términos de ¿qué cosa? En términos de la demostración. La segunda sección, entonces, versículos 4 al 8 que hemos leído, nos da a conocer el enfoque que hizo Jesús a sus discípulos después de que hizo la comparación sobre la vid y los pámpanos o las ramitas. Entonces Jesús trae un ruego como para poder establecer a los discípulos la explicación de esa analogía en términos bien comprensibles. Y la pregunta que Jesús responde a la inquietud de un discípulo en esa noche es: ¿qué es lo que puedo saber o ver para conocer que tengo esa seguridad eterna? ¿Qué es? ¿Qué es lo que tendría que ver? ¿Qué es lo que tendría que pasar para saber que tengo esa seguridad eterna? ¿Qué es lo que debería resultar de que yo tengo la seguridad eterna? ¿Qué es lo que se espera que como salvado suceda ahora? Esa es la inquietud. ¿Qué es lo que debía esperar que suceda ahora que me has dado seguridad eterna, Señor? Ahora que me has dado una garantía y una seguridad, una completa seguridad de que estoy a salvo en ti, que mi relación, no, aunque va a haber una separación física para ellos en aquella noche, mi relación contigo sigue asegurada y establecida en términos espirituales por toda la eternidad, como la vid y los pámpanos permanecen juntos. ¿Qué debe suceder ahora? ¿Qué debo esperar eso? Y entonces esta segunda sección nos ayuda a responder a esa inquietud. La respuesta a estas inquietudes del pasaje está aquí, y la respuesta es: espera que se demuestre. Lo que debes esperar es que la seguridad eterna se demuestre, se manifieste, y ese es el asunto de esta segunda sección. Así que, retomando la serie de sermones que hemos comenzado en esta segunda sección, vamos a la 11ª parte, 11 veces estando en este pasaje para poder extraer a través de lo que significa lo que Jesús dijo y a través de el resto de las ideas y planteamientos que en otras partes de la Escritura el Señor también enseña al respecto. Muy bien, recordemos entonces cuál es la idea principal que estamos aprendiendo en el versículo 4 al 8. Estamos aprendiendo, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué cosa? Lo que estamos aprendiendo es que la salvación eterna del cristiano está demostrada por una relación íntima con Cristo. Ese es el asunto en la segunda sección, la demostración de aquella seguridad eterna, la demostración de aquella salvación eterna que está asegurada en la vid verdadera. ¿Y qué es lo que debe provocar este aprendizaje, este asunto doctrinal en nuestra vida? ¿Qué es lo que debería pasar entonces al saber esto y aprenderlo y creerlo? Vivir entonces perseverando solamente en Cristo. Y esto de vivir perseverando solamente en Cristo hasta que Él nos llame, vamos a plantear diferentes aplicaciones al final de toda esta serie, de cómo demostrar, o cómo mejor dicho, ver esa perseverancia en nosotros a la luz de lo que aprendemos sobre la demostración de la salvación eterna. Muy bien, hemos dicho también que en este pasaje hay 5 elementos que explican esa demostración. Jesús explica la salvación eterna en términos de demostración a través de 5 nosotros llamamos elementos, 5 cuestiones que Él destaca a través de lo que hemos leído. Estamos reconociendo esos 5 elementos que explican entonces la demostración de la salvación, cada uno de ellos relacionado el uno con el otro. Cada uno relacionado el uno con el otro. Es a través de cada uno de estos elementos que Jesús nos hace entender nuestra relación con Él y la relación de Él con nosotros. Ese es el asunto más importante para Jesús. Él quería tratar el asunto de la seguridad eterna, Él quería tratarlo a la luz de la separación y la traición de aquella noche. Ahora, lo que nosotros hemos aprendido, si ustedes recordarán, a la luz de todo eso, es que Jesús certifica la seguridad de nuestra salvación por lo que, no solamente por lo que ha dicho en el versículo 1 al 3, de que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos y el Padre es el labrador, sino también por lo que dice en el versículo 4, cuando Él dice: permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Se imaginan si nosotros, si nuestra seguridad eterna, dependería
nuestra seguridad eterna de que fuera demostrada solo de que nosotros permaneciéramos en Él? ¿Se imaginan si nuestra seguridad eterna dependiera únicamente de que nosotros permaneciéramos en Él? Les pregunto, ¿ha habido algún momento en su vida que no han permanecido en Cristo? ¿Ha habido algún momento en su vida que no han permanecido en Cristo? ¿Ha habido algún momento, sí o no? Bueno, con lo que hemos estado considerando lo que significa permanecer en Cristo, han habido muchos momentos. Hay más momentos en que no permanecemos en los que permanecemos. Si nuestra seguridad eterna dependiera de permanecer en Él, solamente en Él, y no existiera lo que Jesús dijo, y yo en vosotros, no habría seguridad eterna. No pudiésemos tener nuestra salvación en una fortaleza de seguridad como la que tenemos en Cristo. Entonces, Jesús certifica la seguridad de nuestra salvación eterna porque Él está en nosotros. Él está en nosotros, Cristo en nosotros, como bien lo dice el apóstol Pablo a los Colosenses. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. O como lo dice también a los hermanos en Colosenses, que la vida nuestra está escondida en la vida de Cristo y que cuando la vida de Cristo se manifieste, nosotros también seremos manifestados en Él. O sea que lo que certifica que estamos seguros eternamente, para siempre, salvados eternamente, no es que permanezcamos, no es lo que hacemos, sino lo que Cristo es y hace, Él en nosotros, Él en nosotros. Cristo dijo, yo en ustedes. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran ustedes? Bueno, en esa noche eran los pámpanos que se habían quedado con Él, los que permanecían con Él, aparte de Judas, los creyentes reales. Entonces, ¿qué es lo que nos debe motivar a nosotros a demostrar la seguridad eterna? Si sabemos que estamos seguros eternamente en Cristo por lo que Cristo es, como la vid verdadera, ¿qué es lo que nos debe motivar a nosotros a demostrar esa seguridad eterna? Bueno, que Cristo permanece en nosotros. Esa debe ser nuestra motivación. Lo que me motiva a ver la salvación eterna demostrada en mí es que Cristo está en mí y que Cristo está en ustedes. Esa es la clave. Y eso es lo que hace la diferencia para estar seguro de tener salvación eterna y para demostrarla. Permítame, a la luz del tiempo que llevamos ya en este pasaje, y que estamos ya próximo a concluir con esta serie, permítame entonces graficarles todas estas tantas ideas que hemos estado nosotros analizando y toda esta verdad que hemos estado considerando todos estos domingos. He preparado un gráfico que creo yo refleja en esencia lo que Jesús enseñó aquella noche, así que vamos a hacer un análisis de esto que ya sabemos. ¿De acuerdo? ¿Qué sale de una relación? ¿Qué sale de una relación con Cristo? ¿Qué sale? ¿Qué debemos esperar que salga de una relación con Cristo de acuerdo a lo que Jesús nos ha enseñado aquí? ¿Qué es, hermanos? La salvación eterna, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debemos esperar que sale de una relación con Cristo? Salvación eterna. Ahora, ¿qué debemos esperar que salga de tener la salvación eterna? ¿Qué cosa debemos esperar que salga? Un resultado. ¿No es cierto? La demostración, ¿sí o no? Es la demostración de ser un pámpano real, es decir, de ser un pecador salvado. ¿Comprenden lo que el Señor estaba diciendo esa noche? ¿Comprenden eso? Ahora les voy a mostrar otros gráficos para que podamos analizar todavía mucho más lo que Jesús quiso que nosotros comprendiéramos. ¿Puede salir salvación eterna sin una relación con Jesucristo? ¿Qué creen ustedes? Él dice, no puede salir salvación eterna sin una relación con Él. ¿Estamos claros con eso? Por otro lado, ¿puede acaso salir resultado de la salvación sin tener la salvación eterna? No podemos esperar resultados de ser salvados si no hay salvación eterna en mí. ¿Qué tipo de resultado puedo haber en mí si no estoy a salvo? ¿Me comprenden? Eso es lo que Jesús estaba tratando claramente de establecer en su punto. Ahora, ¿puedo tener entonces una relación con Jesucristo? Por otro lado, ¿puedo tener una relación con Jesucristo sin que esto me dé la salvación eterna? No, tampoco. Tampoco, no puedo decir, bueno, yo soy un cristiano, pero no estoy seguro de tener vida eterna. Yo creo en Jesucristo y soy un seguidor de Jesucristo, pero no creo que todavía tengo la vida eterna porque no he hecho lo suficiente. Porque no he crecido lo suficiente. Porque no he madurado lo suficiente. Porque no he cambiado mucho. ¿Se puede tener una relación con Jesucristo sin tener a la vez la salvación eterna? ¿Qué creen? No, dice Jesús, por supuesto que no. Ahora, por otra parte, ¿es posible tener una relación con Jesucristo
Es posible tener una relación con Jesucristo y la salvación eterna que viene de tener una relación con Él sin tener ningún resultado. Tampoco, dice Jesús, tampoco. No es posible. Para aquellos entonces que creen que la seguridad eterna es lo mismo que certeza, están equivocados. Ya podrá cualquier persona sentirse seguro y creer para sí mismo que tiene vida eterna y que está relacionado con Jesucristo, pero si no hay ningún resultado de esa salvación eterna y ningún resultado de esa relación con Jesucristo, ya puede creer lo que quiera creer acerca de su seguridad, pero esa certeza que él tiene es falsa. Es falsa. Porque como nosotros hemos visto aquí, Jesús lo pone de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, así es como lo hemos estado entendiendo. Entonces, la demostración de la salvación eterna es el resultado de tener una relación con Jesucristo y de tener la salvación de Jesucristo. No es el resultado de lo que obtenemos nosotros y de lo que logramos por nuestra cuenta. No tenemos nada en lo absoluto que demostrar de la salvación si no tengo la salvación. Nada. No tengo nada que demostrar de ser cristiano si no soy un cristiano. ¿Y qué es un cristiano? Un cristiano de la manera más básica es uno que tiene una relación íntima y cercana con Jesucristo. No uno que va a la iglesia, no uno que creció en un hogar cristiano, no uno que tiene cierta aceptación a algunos valores cristianos. No es eso. Así que no tenemos nada que demostrar de salvación si no tenemos ni relación con Jesucristo, ni la salvación eterna que es producida por Él. Entonces, ¿qué necesita usted para demostrar que es salvo? ¿Qué necesita? La salvación eterna. Eso es lo que necesita. Para demostrar que es salvo, necesita tener la salvación, necesita tener la vida eterna. ¿Y cómo la tiene? Pues Jesús dice aquí, teniendo una relación íntima con Él, como la vid la tiene con los pámpanos. Teniendo ese tipo de relación, de unión y de relación con Él. Ahora, ¿cómo es que se demuestra el resultado de la salvación eterna que a su vez resulta de la relación con Cristo? Bueno, en este pasaje decimos que hay 5 elementos que nos permiten ver esa demostración de la salvación eterna en términos de resultado. Ahora, ¿se acuerdan entonces que hemos aprendido que en primer lugar la demostración de la salvación eterna es considerada a la luz de una responsabilidad personal? ¿Cuál es nuestra responsabilidad personal? Versículo 4 dice, permaneced en mí. Nuestra responsabilidad es permanecer en Cristo, no es producir fruto. El fruto lo produce la vid, a través de la rama, pero la rama en sí misma, si no está en la vid, no puede producir nada. Así que, ¿cuál es la responsabilidad? Hemos estado enfatizando es permanecer en Cristo, permanecer en Cristo. Si va a demostrar la seguridad de la salvación, usted y cualquiera de nosotros, en primer lugar, debemos demostrarla por permanecer. Nuestra responsabilidad personal es permanecer, ser un seguidor de Jesús y disfrutar de la relación íntima que Él ha establecido en sus términos y por su propia obra. En segundo lugar, hemos considerado que también se trata esa demostración de seguridad eterna en asuntos de ¿qué, hermanos? De necesidad personal. La necesidad personal, versículo 4, Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En otras palabras, no podemos llevar fruto por nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra necesidad personal? Nuestra necesidad es tan grande que nada podemos hacer separados de Cristo. Somos insuficientes. En tercer lugar, hemos también aprendido que la seguridad eterna es demostrada a la luz de la, ¿qué cosa, hermanos? Estimación, la estimación personal. Nuestra experiencia de salvación consiste en ver y conocer y creer que Cristo es lo que nosotros no somos. Yo nunca voy a ser lo que Cristo es, en términos de que Él es la vid verdadera. Me basta con saber y creer y depender de que Él es la vid verdadera. Cristo es más valioso que nosotros y que cualquier otra cosa o criatura. Él dijo categóricamente, yo soy la vid verdadera. Ustedes solo son los pámpanos. Yo soy la vid
verdadera. Entonces las personas verdaderamente salvadas son aquellas personas que están conscientes de que Jesús es más estimado y más suficiente. En cuarto lugar, hemos aprendido allí que la demostración de nuestra salvación eterna simplemente vaya haciéndose usted como un escaneo, como una evaluación personal, si usted ve estas cosas en su vida, para saber que usted está demostrando la salvación eterna que cree haber recibido a través de una relación con Jesucristo. En cuarto lugar, aprendimos que la demostración de salvación eterna se puede ver considerada a la luz de la bendición, de la bendición personal. Tal como leímos en el versículo, ¿qué, hermanos? Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran, pidan lo que quieran. Ante los desafíos de vivir la vida cristiana y de demostrarla, dice Jesús, necesitan pedir todo lo necesario para demostrar esa vida eterna. Todo lo que quieran, todo lo que deseen en términos de demostración de la vida eterna, pídanlo y les va a ser hecho. Hay un acuerdo entre Dios el Padre y Dios el Hijo para que esto sea garantizado. En otras palabras, Jesús está diciendo, entre el Padre y yo disponemos de todo lo que se necesita para vivir la vida cristiana ante los muchos desafíos. Solo hay que desear y pedir a Dios con tanta intensidad para que Él nos dé la provisión espiritual necesaria para vivir una vida que demuestra que estamos a salvo, que tenemos vida eterna. Y el quinto elemento en el que hemos estado desarrollando nuestras últimas sermones es que también la demostración de la salvación debe ser considerada a la luz de ¿qué, hermanos? De la consagración personal. Versículo 8 leemos, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Les he venido explicando este asunto en los últimos 2 domingos. Hemos notado que lo que más le interesa a Jesús sobre la demostración de nuestra salvación es ¿qué cosa, hermanos? La gloria del Padre. En esto recibe gloria mi Padre. No nuestra gloria, es el enfoque de Jesús en la salvación de un pecador, es la gloria del Padre. Estar seguro eternamente para un pecador debe ser su mayor gozo, la gloria del Padre. La demostración de que somos salvos no es una experiencia de glorificación para nuestro ego. Lo que somos ahora y tenemos por seguridad eterna es para alabanza de ¿quién? De Dios, para que Él reciba la gloria. Jesús dijo, separado de mí, nada pueden hacer. Así que la alabanza es de Dios Padre y de Dios Hijo. Cuando alguien vea en su vida, o ustedes vean en su vida, que se está demostrando la salvación, en otras palabras, cuando usted o alguien vea resultados de la salvación eterna, ¿cómo tienen que sentirse? ¿Cómo tienen que sentirse? ¿Cómo? ¿Cómo tienen que sentirse? Agradecidos por la gloria del Padre. Grandes no, inferiores, porque no lo merecemos. Superiores no, importantes no, sino humildemente agradecidos. Fuimos salvados para que el Padre fuera glorificado en nosotros. De eso se trata la consagración personal. De eso se trata la consagración personal, que nosotros vivamos vidas consagradas para la gloria de Dios y la experiencia de esa gloria en términos de cada demostración, cada resultado que sale de mi salvación es más gloria y más gloria de Dios a través de nosotros y en nosotros. Entonces, Dios buscar su gloria tanto al salvarnos por gracia, al darnos la vida eterna, como al preservarnos Él por gracia. Entonces, hemos entendido que eso es lo que significa, lo que Jesús quería enfocar primordialmente. Entonces, ¿cuándo damos más gloria a Dios? ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Cuando demostramos esa seguridad eterna, cuando demostramos esa salvación eterna, Dios recibe más gloria. Y dijimos el domingo pasado que la gloria del Padre debe ser entendida en este contexto como la experiencia de reflejar el honor y más alto nivel de grandeza de Dios como el único responsable de nuestra salvación plena. Debemos atribuirle a Dios toda la gloria de lo que somos como pecadores, ¿qué? Salvados, como pecadores salvados. Ahora bien, retomemos entonces nuestro quinto y último elemento del versículo 8, donde el Señor dijo, en esto es glorificado mi Padre.
Jesús dijo, mi Padre llega a ser glorificado en esto. ¿En qué dijo Jesús? En esto. ¿Y qué es esto, hermanos? En que daría mucho fruto, exactamente. En que daría mucho fruto. Y les dije el domingo pasado que Jesús estaba singularizando esto, estaba limitando el asunto de esto en términos de llevar fruto. Jesús estaba haciendo referencia, cuando dijo en esto, estaba señalando a la unión y la relación vital de Jesús con sus discípulos. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué cosa? En lo que acabo de estar tratando, en lo que previamente acabo de estar diciendo, dice Jesús, y lo que a continuación también voy a decir. En otras palabras, en esto es glorificado mi Padre, en términos de que ustedes se mantengan en una unión vital y relación privilegiada conmigo. En eso es glorificado mi Padre. En eso, no en otra cosa. Que ustedes vengan a ser pámpanos en mí. Jesús está diciendo, cuando dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Cuando Él dice fruto, Él ya nos ha dicho que el fruto no es posible sin esa unión y relación con Él. Así que, aunque Jesús habla aquí de llevar fruto, su principal preocupación no está en que hagamos algo, sino en que tengamos una relación vital y unida con Él. ¿A través de qué, hermanos? ¿A través de qué? De permanecer. No hay fruto si no permanecemos en Él. Ya lo dijo, ¿no es cierto? Si no permanecen en mí, no pueden hacer nada. Así que no hay razón para que Jesús hable de fruto sin antes no entendamos lo que Él ha venido enfatizando: permanecer en Él, permanecer en Él. Y esa permanencia es estar unido en una relación con Jesús, como un pámpano lo es con la vid verdadera. En otras palabras, Jesús está diciendo, en esto he glorificado a mi Padre. En que llevéis mucho fruto, lo que Él está diciendo es, me estoy refiriendo a que seas un cristiano. En esto he glorificado a mi Padre. En que seas un cristiano. Uno que está unido a Cristo, uno que está relacionado con Cristo, en los términos en que Jesús explica aquí. En que seas un creyente verdadero, en que seas alguien real. En eso he glorificado mi Padre. Para dar mucho fruto, se requiere primero estar unido a Cristo. En eso he glorificado a mi Padre. No hay nada de fruto, ni poco, ni mucho, si no se es un ¿qué? ¿Un qué, hermanos? Un cristiano real. Si no es un cristiano real. Entonces, en esta declaración de Jesús sobre la gloria del Padre, la implicación es que el Padre solo es glorificado en los pecadores que permanecen en Cristo. De lo contrario, no producen fruto. Por lo tanto, fuera de una íntima relación con Cristo, fuera de una unión vital con Jesucristo, Dios el Padre no es glorificado. Entonces la clave aquí es relacionarse correctamente con Jesús. Si usted no está en Cristo, usted no está glorificando a Dios. Porque en esto es glorificado el Padre. No en que usted haga todo lo posible por ser un cristiano. No en que usted haga todo lo posible por demostrar que usted es salvo. No es eso. El Padre glorificado en que usted sea un pecador íntimamente relacionado con su Hijo, en una unión vital con Él. Eso es permanecer real con Él. Y el domingo pasado comencé a explicarles cómo es que se ve y se conoce una persona consagrada a Dios. Les dije que Jesús aquí nos da a conocer dos formas de poder ver esto y conocer que Dios está siendo glorificado en un pecador. ¿Cuáles son estas dos formas? ¿Recuerdan, hermanos? Versículo 8, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Padre, dice Jesús, desea dos cosas en un pecador salvado. Dos cosas desea el Padre en un pecador salvado. ¿Cuáles son estas cosas? Y aquí básicamente Jesús lo que está haciendo es dándonos a conocer el extracto de la voluntad del Padre. El extracto de la voluntad y del deseo del Padre. En otras palabras, si nosotros nos enfocamos en este extracto del deseo de la voluntad del Padre, la voluntad plena de Dios se estará cumpliendo en nosotros. El extracto, lo que quiero decir como extracto de la voluntad y del deseo del Padre, son estas dos cosas. Número uno, si se acuerdan, siendo productivo, exactamente. Y número dos, estando comprometido, siendo productivo y estando comprometido. Si eso, escuchen bien esto que quiero enfatizar, hermanos. Miren, si esto se está cumpliendo, si nuestra consagración personal se está viendo en estos términos,
Dios está siendo complacido. Si tan solo nosotros somos pecadores que estamos siendo productivos y estamos comprometidos, productivos en Cristo y comprometidos con Cristo, si solo eso fuera mi enfoque en la vida, ¿sabe qué dice Jesús? En esto el Padre glorificado. Si solo me enfoco en dos cosas. A menudo y frecuentemente nosotros escuchamos que la vida cristiana es un asunto de una lista de cosas que uno debe hacer, cosas que uno debe cumplir, ¿no es cierto? ¿Cierto o no? Un reglamento que seguir, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Jesús dice, no, con que se cumplan tan solamente dos cosas, el Padre glorificado. Y déjeme decir esto, Jesús no está diciendo que no importan las buenas obras. Jesús no está diciendo que no importa que hagamos cosas buenas, no está diciendo eso. Pero eso es secundario. Jesús está diciendo el enfoque principal, la base de todo lo demás que pueda surgir en la vida de un pecador salvado es esto. En esto es glorificado mi Padre. En estos dos asuntos, aquí está el extracto del deseo y de la voluntad del Padre que es cumplida si tan solamente, en primer lugar, tú eres uno que permanece en Cristo, vas a estar produciendo en Cristo. Y número dos, si tú eres uno que está permaneciendo en Cristo real, vas a estar comprometido con Cristo. Y dice Jesús, ya el Padre está contento con eso. El resto de lo que salga de esa productividad en Cristo y de ese compromiso con Cristo es todo lo demás, los deberes cristianos, las virtudes cristianas, nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades se derivan de estas dos cosas. Por eso es importante que entendamos, hermanos, cómo ver y conocer la consagración nuestra en estos términos como Jesús lo estaba aquí estableciendo. Ser productivo en Cristo, que lleva mucho fruto, y estar comprometido con Cristo, que sean así mis discípulos. Así que retomemos entonces la primera forma en la que Jesús dice que se ve y conoce la consagración de un pecador, la consagración de un pecador salvado, siendo productivo, siendo productivo. El Señor se refiere aquí a qué, hermanos, a dar mucho fruto. Y les dije el domingo pasado y se los recuerdo hoy, Jesús no dijo muchos frutos. Él está explicando lo que para él lo importante que es de la analogía entre la vid, los pámpanos y el labrador. Y él dice, no muchos frutos, no es plural. Él dice mucho fruto. Su énfasis no está tanto en la cantidad de frutos o en la diversidad de frutos. Obviamente, si es una vid verdadera o es una vid, no va a dar diferentes tipos de frutos, sino solo un tipo de fruto. ¿Cierto o no? Solo un tipo de fruto. Entonces, el énfasis de Jesús está en la calidad, en la cualidad de ese fruto que brota de una relación con Cristo, que brota de una unión vital con Jesucristo. Lo que el Padre le interesa es que haya mucho de ese fruto. ¿Escucharon eso? Mucho de ese tipo de fruto. Ahora, nos preguntamos el domingo pasado, ¿qué tipo de fruto tiene Jesús aquí en mente dentro del contexto y en esa última noche? ¿Qué tipo de fruto, hermanos? ¿Qué tipo de fruto quiere el Padre? Tanto de ese tipo de fruto, no de cualquier fruto, sino de ese tipo de fruto. Haciendo énfasis en la calidad y en la cualidad de ese fruto. ¿Qué tipo de fruto? Primordialmente dijimos, hermanos, ¿qué cosa? El fruto de la fe. ¿En quién? En Cristo. El fruto de la fe en Cristo. Como lo leímos en el capítulo 14 de Juan. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús le dijo a estos turbados, ¿qué le dijo? ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Y es lo que el apóstol Juan hace en todo su libro. Que los lectores crean en Jesucristo. Entonces, básicamente Jesús está diciendo, en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, no muchos frutos, sino mucho de este fruto, mucho del fruto de la fe en Cristo, mucho del fruto de ser un cristiano real y auténtico, mucho del fruto de estar conectado en Cristo, mucho del fruto de ser un cristiano genuino, mucho de eso.
mucho de ser un verdadero creyente. Este es el único fruto que le importa a Dios el Padre y a Jesús. Es el único fruto. No hay otro fruto que importe. No se trata del fruto que nosotros podamos dar y podamos hacer. Es este tipo de fruto que da gloria al Padre, el de un verdadero creyente en su Hijo. Un verdadero creyente, un pecador aferrado, conectado al Hijo, entregado al Hijo, dependiente del Hijo. Eso es. Este es el único, un discípulo real. Solo los discípulos reales pueden dar fruto. Este tipo de fruto. Solo uno que verdaderamente cree en Jesucristo como el Hijo de Dios, glorioso, eterno, la vid verdadera, como el incomparable y todo suficiente Salvador del alma. Como Dios único y verdadero que puede comunicar la suficiente vida para un pecador muerto. En eso es glorificado. Un pecador que de verdad cree en Jesús y se aferra a la identidad de Jesús y se apropia de lo que Jesús es y posee en su propia naturaleza. Eso es todo lo que dice Jesús. Este es el mucho. De ese fruto, dice, mi Padre quiere ¿cuánto? Mucho. De ese tipo de fruto. No del tipo de fruto que nosotros normalmente vemos que surge de un ser humano. El fruto de la carne. El producto de la carne. Lo que sale de mi fuerza, lo que sale de mi interior, lo que sale de mi experiencia, lo que sale de mi percepción, lo que sale de mi deseo, lo que sale de mi sentimiento, lo que sale de todo de mí. Eso es en la carne. No es ese tipo de fruto. Lo que sale de creer en mí, lo que sale de confiar en mí, lo que sale de confiar en mis méritos, en mi justicia, en mis obras, en mi esfuerzo, en mi capacidad. Eso, dice Jesús, no ese es el tipo de fruto. De ese nada quiere el Padre, sino de este tipo de fruto, el fruto de la fe, el fruto que comienza por confiar y creer en Jesucristo. De ese tipo de fruto, ¿qué dice Jesús? El Padre quiere, ¿cuánto, hermanos? Mucho. Entonces, no son muchos frutos, sino mucho de ese fruto. Mucho del fruto de creer, mucho del fruto de confiar. En otras palabras, deja de ser un incrédulo. Y sé más y más y más y cada día un creyente en Cristo, más y más y más un devoto cristiano. El incrédulo no da fruto. El que está conectado de manera superficial no da fruto. Jesús lo dice en versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y luego dice, permaneced en mi amor. Y aquí Jesús entonces ahora lleva ese tipo de fruto que comienza a partir de la fe, lo lleva a otra dimensión. Miren la cosa, si vamos a ser personas que llevamos fruto, tiene que ser ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Porque producimos fruto? No. Si vamos a ser esas personas, esos pecadores que llevamos fruto o mucho fruto, tenemos que ser reales cristianos, auténticos creyentes de Jesucristo, porque de otra manera no podemos llevar fruto. Si no permanecemos en Cristo, no podemos llevar nada de fruto, porque Jesús, la vid, es el que produce el fruto a través de sus ramitas insignificantes como nosotros. Ahora bien, el punto de partida, hemos dicho, es el fruto de calidad, que inicia con ¿qué, hermano? La fe en Cristo. Entonces es el fruto de la fe. Ahora Jesús se mueve aquí cuando dice que del fruto de la fe pasa ¿a qué? A esta dimensión del mismo tipo de fruto. El tipo de fruto de creer en Cristo Jesús lo lleva ¿a qué, hermanos? Versículo que leímos. ¿Qué dice? Como el Padre, versículo 9, me ha amado, así también yo os he amado. Y luego Jesús lleva de permanecer en Él, en términos de confiar en Él, y Él entonces Jesús incluye otra expresión que no es sinónima, pero está relacionada. Permanecer en Cristo es confiar en Él, ¿se acuerdan? Confiar de verdad en Él. Ahora Jesús introduce, permaneced en mi amor. Ya no solo permanecer en mí, en términos de ¿qué, hermanos? De fe.
El tipo de fruto que el Padre quiere mucho es el tipo de fruto que inicia con la fe en Jesucristo y que de la fe en Jesucristo pasa a otra expresión de ese mismo tipo de fruto. ¿Cuál es? Amor por el Hijo. Amor por el Hijo. Ahora, a menudo nosotros cuando leemos fruto, ¿en qué piensa uno? Cuando lee aquí, dice versículo 9, en esto he glorificado a mi Padre en que yo lleve mucho fruto. Lo primero que nosotros pensamos cuando leemos fruto es, ¿qué debo hacer? ¿No es cierto? Obras, actividad, ¿no es cierto? Propia, ¿sí o no? Y obviamente si somos cristianos no estamos pensando en malas obras, sino, buenas obras aquí, sí, este pasaje tiene que ver con las buenas obras, tengo que hacer más, tengo que dar más, tengo que servir más, ¿sí o no, hermanos? Que yo tengo que dar más, que tengo que servir más, que tengo que hacer más, ¿sí o no? Y de veras que eso es importante, y de veras que eso debería suceder en nosotros. Y hay otras partes, otras escrituras que hablan acerca de eso. Pero aquí Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de lo más básico, del fruto, del tipo de fruto que Dios quiere, mucho de ese tipo, de modo que las buenas obras, de modo que todo lo que estemos dispuestos a dar, de modo que todo lo que estemos dispuestos a hacer, surja de ese tipo de fruto. Un tipo de fruto que comienza por ser un creyente verdadero en Cristo, uno que tiene fe en Cristo. Segundo, un tipo de fruto que viene de el amor a Cristo. Permanezco en el amor a Cristo. Permaneced en mi amor. Otra vez Jesús está diciendo lo mismo. Sé real. Sé un cristiano auténtico. Uno que es auténtico ama al Hijo de Dios. Ama y lo expresa de muchas maneras. En primer lugar, cuando Jesús está hablando aquí de permanecer en mi amor, pienso que también en el contexto sobre el cual se da este incidente, donde Jesús abre su corazón y enseña este asunto de la seguridad. Recuerden qué es lo que estaba pasando. En el capítulo 13 Jesús les demuestra su amor sacrificial, se anticipa a ese derramamiento de su vida, ¿verdad? De esa entrega humilde, sacrificial, de esa sumisión completa tanto a la voluntad del Padre como a la necesidad de ellos, a la cruz. Se anticipa en esa noche comportándose como un esclavo y lavándose sus piecitos, ¿no es cierto? Mugrosos piecitos, ¿verdad? ¿Sí? Y Él les dice, si retroceden conmigo en el capítulo 13, Él les dice a ellos, Él dice, versículo 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El siervo no es mayor que su Señor. Él está expresándole la más alto grado de sumisión, tanto a la voluntad del Padre, como a la necesidad de ellos. Él está demostrando una humillación. ¿Pero por qué? ¿Por qué está expresando, por qué está manifestando esa humillación, esa sumisión? Bueno, si ustedes avanzan conmigo en el capítulo 13, ya en el momento después de haber comido y todo eso, escuchen, versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. El anuncio de la separación. Ya ha ocurrido el anuncio de la traición, ahora anuncio de separación. Pero mire el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Saben qué es lo que Jesús estaba haciendo ahí? Jesús estaba expresando que una relación con Él no solamente es una relación tipo verdadera con Él, no solamente es una relación de fe. Él mismo pone, Él establece
que esa relación de fe con Él es una relación también de amor. Él nos ha amado. La razón por la que Jesús se sometió a la necesidad de aquel grupo de pecadores en aquella noche es porque los amó. Los amó. Y Jesús dice entonces, volviendo al capítulo 15, permaneced en mi amor. ¿Qué significa eso? Ser ese tipo de fruto, de mucho fruto de ese tipo, es un pecador que permanece confiando en Cristo solamente. Y en segundo lugar, es un pecador que permanece en el amor de Cristo. No en amar a Cristo, sino permanece en el amor de Cristo. En otras palabras, ¿de qué otro modo voy a estar consagrado al Padre si no paso todo el tiempo recurriendo a su amor? Así como no puedo estar consagrado a Dios y demostrar mi salvación si no permanezco todo el tiempo creyendo en Cristo. Permanezco en Cristo creyendo todo el tiempo, permanezco también en Cristo en su amor todo el tiempo. Así es como Jesús lo dice. Así es como Jesús lo dice. Entonces, olvídense de frutos acerca de ustedes. Piensen en Él antes que ustedes. Es sobre Él la cuestión de la salvación. La seguridad de salvación es sobre Él, no sobre nosotros. Y observen otra cosa que también Jesús a la vez dice, cuando dice permanecer en mi amor. En otras palabras, que estoy diciendo, ninguno de ustedes que no es real, que no es genuino, que no es un creyente verdadero, que no tiene ese tipo de fruto verdadero de permanecer en mí, ninguno de ustedes puede entrar a una relación de amor conmigo. Ninguno, si no es real, si no cree. Entonces el punto de partida es estar creyendo en Jesucristo y a su vez eso lo lleva a estar considerando el amor de Cristo. Uno no puede estar permaneciendo en el amor de Cristo y luego dudar del amor de Cristo. ¿Se dan cuenta de cómo yo vivo mi consagración, de cómo se demuestra esa parte de mi vida en términos de la salvación que tengo? No sé, otra vez, si Jesús estuviera diciéndonos, miren, en esto es glorificado el Padre, en que ustedes lleven fruto por su cuenta y estuviese enfatizando que yo le ame, ¿se imaginan cuánto tendría yo que amar a Jesucristo para mantener segura mi salvación? ¿Cuánto tendría yo que amar a Cristo para que mi consagración personal sea una demostración de que estoy a salvo? ¿Cuánto tendría que amarlo? Con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Eso equivale, hermanos, a un imposible. A un imposible. Entonces, Jesús nos está diciendo que el fruto, el mucho fruto que el Padre quiere para recibir mucha gloria, es lo que sale de nosotros y hacemos, sino en que permanecemos en Él, en la fe en Él. En segundo lugar, permanecemos en su amor, vivimos en su amor, nos encontramos en su amor, existimos en su amor, estamos a salvo en su amor, no en nuestro amor. ¿Me comprenden, hermanos? No en nuestro amor. Y así continuamos entonces, porque Él nos hizo entrar en una relación no solamente de fe, sino en una relación de amor verdadero, auténtico. Así que el punto de partida es la fe. Para mucho fruto, para ese tipo de fruto, es la fe. Y viene a ser mucho fruto en la medida en que nosotros permanecemos en su amor y subsecuentemente o a continuación de permanecer en el amor de Cristo, observen el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y aquí otra vez, Jesús hace un juego de palabras. Ya nos ha dicho que permanezcamos en su amor. Un cristiano auténtico y verdadero es aquel que cree en Él y permanece en su amor, ¿cierto o no? Pero ahora dice, aquí hay una expresión, una cláusula, donde una verdad depende de la otra. Si guardares mis mandamientos, es condicionada por una verdad es condicionada por lo otro. Si se cumple esto, entonces es cierto también esto. En otras palabras dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Esto de permanecer en mi amor es cierto, ¿sí qué? ¿Sí qué, hermanos? Allí está el mucho fruto. Allí está el mucho fruto.
No son muchos frutos, no son diferentes frutos, es un mismo fruto del mismo tipo, comenzando por la fe en Jesucristo, siguiéndole a descansar en su amor, y al estar completamente descansando en Él como nuestra vid verdadera y en su amor, resulta que ¿qué brota, hermanos? Guardar obediencia. De ese tipo de fruto está hablando Jesús aquí. ¿Ve? Mucho de ese tipo de fruto. Porque yo creo que Jesús está claro con que hay otro tipo de fruto. Es el tipo de fruto que salió de Judas. Judas tuvo un tipo de fruto. Fue ese tipo de pámpano que no permaneció en él. Y aunque no dio fruto en la vid verdadera, él sí dio su fruto. Fruto que salía de sí mismo. Judas encontró en sí mismo la confianza para dar fruto. O encontró en la nación de Israel como un nacionalista su confianza para dar fruto. O encontró en el mundo, o en el reino del mundo, en lo material. Allí encontró la fuente para su fruto. Jesús está diciendo, hay personas que dan su propio fruto. Pero mi Padre glorificado en este fruto, en este tipo de fruto, el que sale de mí, producto de la fe en mí, que a su vez es una expresión de descansar en mi amor, qué lindo eso, de reposar en mi amor, de confiar en mi amor, y en tercer lugar, ese amor mío en ustedes los motiva ¿a qué? A obedecer. Es ese tipo de fruto que Dios quiere y del cual Él es glorificado. Pero el punto de partida es la fe, hermanos. Y viene el amor. Y de su amor viene ¿qué cosa? Guardar mis mandamientos. Fíjese, si permanecemos, dice, si permanecéis en mi amor. En mi amor. O sea, en el amor que yo he tenido por ustedes. No es que permanezcan amándome, sino permanezcan en mi amor. Descansen en mí, apóyense en mí, disfruten de mi amor. De tal modo que en esta oración condicional Jesús está diciendo que la permanencia en amor es la motivación suficiente para guardar sus mandamientos. Y Él dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, miren la comparación. Si no entendemos qué es lo que Jesús está diciendo, Él va a poner la comparación. Eso de permanecer en mi amor y guardar los mandamientos según una relación de condición, lo uno con lo otro es verdad, Él se va a comparar, así como yo permanezco en el amor de mi Padre, entonces si yo que permanezco en el amor de mi Padre, en el amor de mi Padre hacia mí, el amor de mi Padre me motiva, el amor de mi Padre causa que yo ¿qué? Guarde sus mandamientos. Así también debe ser con ustedes. ¿Quién está produciendo todo? ¿Quién está causando todo, hermanos? De ese tipo de fruto. ¿Quién? Él. Él. En los suyos, en los verdaderos, en los reales. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así como yo debe suceder en ustedes. En esto es glorificado mi Padre. Guardar, permanecer. ¿Ven la relación, hermanos? Guardar, permanecer. Es muy simple. Es muy simple. Si permanezco en Cristo, tanto en fe como en amor, guardo. ¿Guardo qué? Los mandamientos de Él. Su voluntad. Y allí es donde vemos Él mucho fruto. Pero miren qué distinto sería todo si yo entendiera que mucho fruto comienza por obedecer. ¿Verdad? Comienza por lo que yo debo hacer. Yo no sé ustedes, pero yo siento un alivio, una enorme carga se me ha quitado de mis hombros. Cristo es consciente de la capacidad de sus ramitas. Él sabe que una ramita apenas puede soportar el peso de un fruto.
Y yo lo que estoy viendo en mi Salvador aquí es que Él está asegurando todo y está garantizando toda mi consagración por su propia causa, por su propia participación. Él está motivando todo. Y así es que el Padre es glorificado. Fíjese que el Padre no puede ser glorificado si no es por medio del Hijo. Fíjese que no hay nada que yo pueda hacer que agrade al Padre si no es por medio del Hijo. Cuando el escritor a los hebreos escribe a aquellos cristianos hebreos necesitados necesitados de estar motivados para agradar a Dios en un tiempo hostil y de persecución, donde lo más posible era desmayar y abandonar la marcha y las filas, él se despide, el escritor. Y ya en el último capítulo, Hebreos capítulo 13, en el versículo, ese grandioso versículo que es Tomás, yo lo puedo citar, pero para el bien de ustedes y lo puedan escribir, es hebreo, me refiero a Hebreos 13, 22, donde él al terminar da el último estímulo para aquellos creyentes hebreos, cristianos hebreos, desalentados ante las condiciones difíciles de vivir una vida cristiana. Y él dice: el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Él, Dios de paz, Él, ese Dios que da calma en tiempos de persecución, en tiempos de hostilidad, en tiempos de adversidad, ese Dios os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros. ¿Quién hace? Él en nosotros. Él en ellos, Él en nosotros como cristianos, lo que es agradable delante de Él. ¿Y quién es el medio? Por medio de Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados, somos pecadores, Dios lo sabe. Somos insuficientes, Dios lo sabe. Somos como esas ramitas frágiles que se pueden torcer, que se pueden quebrar. Dios lo sabe. Dios sabe qué tipo de personas somos y nunca nos va a poner sobre nosotros algo que dependa de nosotros para que Él sea glorificado a partir de nuestra propia capacidad y suficiencia. Él sabe. Es Él en nosotros. Es mientras permanezco creyendo en Él y mientras permanezco en su amor, que Él me motiva a la obediencia. Él me motiva. ¿Me comprenden, hermanos? Y el mucho fruto viene a partir de eso. El mucho fruto no viene, en otras palabras, la consagración personal no es asunto de cuánto tengo que hacer. La consagración personal es quién me ha consagrado para hacer Él a través de mí lo que Él se propone hacer. Es su voluntad. Él haga en mí su voluntad por medio de Jesucristo. ¿Lo están entendiendo? ¿Qué sienten con eso? ¿Qué sienten con eso? Entonces todo lo que Jesús ha estado mezclando en todo ese discurso a partir de lo que dice el versículo 8, es lo mismo. Es lo mismo. Mucho fruto es el producto de estar siendo un verdadero cristiano que continúa en fe, que continúa en amor y por lo tanto que da fruto, que permanece en Cristo, que permanece en sus mandamientos y por lo tanto es un verdadero discípulo. Aquí tenemos un discípulo verdadero que está convencido de que no hay, como dice el himno que sabemos, hermanos, no hay otro fiel amigo como Cristo. No hay otro amor como el de Cristo. ¿Verdad? Eso dice el himno que cantamos. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar
en ti. Eso es ser un verdadero pámpano, un real cristiano. No el que hace, no el que supera, no el que podemos admirar, no el que, ¿cómo se llama? Convence, no. Un verdadero cristiano, a la luz de estas palabras de Jesús, es uno con corazón quebrantado. Es uno con corazón quebrantado, es uno con corazón necesitado, es uno con convicción de insuficiencia, no como Judas, no como Judas. Versículo 10, me encanta, puesto que Jesús dice, yo permanezco en el amor del Padre, yo soy el ejemplo. Yo soy el ejemplo de lo que es permanecer en una relación segura, en una relación íntima. Yo soy el ejemplo. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo y comunicando, hermanos, es que el Padre glorificado, cuando nosotros, siendo verdaderos discípulos o siendo verdaderos creyentes de Cristo, el Padre glorificado, cuando nosotros disfrutamos de una relación con Cristo, del mismo tipo de relación que el Hijo y el Padre tienen. ¿Qué tal eso, hermano? El Padre es glorificado, según Jesús, cuando yo experimento el mismo tipo de relación con Cristo que la que Cristo tiene con el Padre. Así es el tipo de unión y de relación que viene de ser un pámpano en la vid verdadera. Eso es bastante grande para mí, para aplastarme y hacerme ver cómo es posible. En el mundo, tanto en el tiempo del primer siglo como en el mundo actual, más en el primer siglo, era muy común que las falsas religiones estuvieran, ¿cómo se llama?, difundiendo un mensaje de cómo entrar en un contacto más íntimo con una deidad, establecer una relación más íntima con una deidad. Eso se llegó a conocer como misticismo, el misticismo. Y todo dependía de cierto esfuerzo y de cierta disposición de ciertas personas, no todas. Era un selecto grupo de personas que podía destacar por encima de las otras, teniendo las oportunidades que pudiesen tener, los recursos que pudieran tener, y dependiendo de todo el esfuerzo, de todo el anhelo, de toda la búsqueda, de toda esa entrega, de toda esa determinación personal, pudiesen llegar de alguna manera a alcanzar el nivel más íntimo de relación con una deidad. Y Jesús dice, no tienen que hacer eso. Yo pongo a mi disposición la relación que tengo con mi Padre, que siempre he tenido por la eternidad, la pongo a la disposición para que ustedes la tengan. El mismo tipo de relación con mi Padre, la tengan conmigo. ¡Qué grandioso! ¡Qué grandioso, hermanos! ¿Qué tan cerca voy a estar de relacionarme con Dios? ¿Qué tanto? ¿Cuánto? ¿Qué tanto, hermano? Tan cerca como el Hijo está. Tan cerca como Cristo está del Padre. ¿Qué tanto voy a ser amado por el Padre? Tanto como el Padre ha amado al Hijo. Así, si permanezco en Él, si soy un verdadero seguidor de Él, si soy realmente un creyente de Él, gano todo, lo tengo todo, todo lo que tiene que ver, y es lo que le preocupa al apóstol Juan. Acuérdense, él escribe este libro porque hay mucha filosofía griega y hay mucha también confusión judía, y muchos están diciendo de que la manera de poder llegar a establecer una relación segura con Dios es a través de medios humanos y recursos propios. Y Jesús, tanto como el apóstol Juan, está diciendo, no, nunca podremos llegar a estar tan cerca del Padre como lo está el Hijo si no estamos en el Hijo.
En el momento en que estamos permaneciendo en el Hijo, estamos en el Padre y el Padre en nosotros. Y esa fue la oración de Jesús. En aquella última noche también, cuando va, se aparta y ora al Padre, si nos adelantamos un poquito en Juan capítulo 17, veamos el contenido, parte de ese contenido de su oración y de su petición, a lo cual quiero llamar su atención. Porque Jesús está diciendo, yo quiero que ustedes tengan el mismo tipo de relación con Dios, con el Padre, como el Padre la tiene conmigo. Jesús dice en Juan capítulo 17, mire cómo ora Jesús. Mire cómo ora Jesús por sus discípulos auténticos y verdaderos. En esa oración grandiosa. ¿Lo tienen, hermanos? Bien, fíjense lo que dice. Versículo 20, más no ruego, está hablando con el Padre, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Estos y ellos, habla de los apóstoles, los que estaban en esa noche con él. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, cualquier otro siguiente creyente por el testimonio de ellos. Para que todos, ¿qué dice, hermanos? Sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Qué tipo de relación venimos a tener con el Padre y con el Hijo? Si somos pámpanos en la vida, hermanos, ¿qué tipo de relación? Uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Si Él estaba en ellos y si está en nosotros, el Padre que está en Él está también con nosotros. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Los has amado a ellos. Miren el grado de comparación. Miren el grado de comparación. Los has amado a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los pámpanos reales. Los de Juan 15. Los que permanecen en la vid. Los que llevan mucho fruto. Él dice, como que los has amado a ellos como también a mí me has amado, en ese mismo grado de amor. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, hermanos, escuchen esto, el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo Jesús? En esto he glorificado a mi Padre, Juan 15:8, en que llevéis mucho fruto. ¿Fruto de quién? ¿Mío? ¿Fruto tuyo? Fruto de Él. A partir de la fe que tenemos en Él, a partir del amor de Él en nosotros y a partir de la motivación de ese amor en términos de obediencia. Pero al fin de cuentas, hermano, el Padre glorificado en la medida en que nosotros disfrutamos de una relación con el Hijo del mismo grado de relación que el Hijo goza con el Padre. El amor con que Dios lo ha amado al Hijo esté en nosotros, no menos. En ellos, no en unos cuantos, no en los que se ganan más el amor, no en los que le guiñan más el ojo a Dios, no en los que son esos que hacen más agraciaditos. Mira, este salió más bonito. No, en todos. Este es el tipo de relación que venimos a tener pecadores que antes estábamos alejados, distantes, sin Dios, sin esperanza y enemigos de Dios. Éramos tipo Judas y Él nos injerta en su vid
para que gocemos de una relación y una unidad tan vital con Él como la que el Hijo tiene con el Padre. Se dan cuenta que un cristiano real y verdadero, un seguidor de Jesús, no puede vivir en una relación con Cristo, con salvación eterna, sin ver ningún resultado. Tiene que haber un resultado. Tiene que haber un resultado. Y ese resultado final, que creo yo es el más importante, es que un cristiano verdadero, un pámpano real, es en quien el Padre es glorificado porque lleva mucho fruto, es que ese tipo de fruto, mucho que está llevando es que está teniendo una relación con el Hijo del mismo grado, creciente, unido, sumiso, entregado, como la del Hijo la ha tenido con el Padre. Esa es nuestra consagración personal. Él la produce, Él la causa, Él la lleva a cabo. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Es o no grandioso eso, hermano? Por eso es que Dios, o por eso es que Jesús dice aquí, que debemos permanecer en Él. Entonces, a manera de conclusión, eso es lo básico que Jesús quiere decir cuando se trata de mostrar o de conocer nuestra consagración por medio o mediante la forma de productividad en Cristo. ¿Se dan cuenta? Productividad en Cristo, porque inicia todo por la fe en Cristo y nos movemos al amor de Cristo y pasamos del amor de Cristo a una relación tan íntima, sumisa, tan entregada, tan confiada, que la obediencia es parte del resultado de estar permaneciendo en Él. Es tan real, es tan real. Cuando estamos en Cristo, cuando permanecemos en Cristo, cuando somos auténticos discípulos de Jesús, no tenemos que estar ahí, hermanos, preocupados por elevar nuestro nivel espiritual. No tenemos que estar preocupados por ese tipo de ayunos o actividades religiosas para poder lograr un mayor acceso o alcance o nivel espiritual. No podemos tener, hermanos, no podemos tener ningún tipo de espiritualidad que no sea la que Jesús acaba de mencionar aquí, sino es este tipo de fruto en el que el Padre es glorificado. Así puedes ver y conocer tu consagración personal. Así, no de otra manera. No es lo que de hoy en adelante vas a hacer por tu cuenta, sino concéntrate más en lo que el Hijo es y disfruta de lo que Él, por su gracia, te ha concedido. Disfrútalo, exprésalo, manifiéstalo. El próximo domingo, si Dios mediante nos vemos aquí, estaremos considerando, por otro lado, lo que Jesús quiso decir en ese ambiente y en ese contexto, con sus palabras que rodearon todo su discurso, lo que significa ver y conocer esa consagración a la luz del compromiso, que va de la mano con la obediencia, pero vamos a encontrar otras facetas hermosas que tienen que ver con, y así seáis verdaderamente mis discípulos. Mientras tanto, entonces, ¿qué hemos aprendido o qué hemos estado aprendiendo en este pasaje? Entonces, que la salvación eterna del cristiano está demostrada por una relación íntima. Podemos entonces a estas alturas del sermón, de esta serie de sermones, llegar a la conclusión de que la doctrina cristiana y la conducta cristiana están fundidas en este relato, lleno de imágenes, y luego se encuentra explicado, como hasta ahora lo hemos visto, ampliado, y que también es desarrollado por los apóstoles y por los escritores de las epístolas. Los mismos apóstoles también hacían continuamente referencia de que no podía haber ningún tipo de fruto que verdaderamente glorificara al Padre si no fuera un fruto en Cristo. Por ejemplo, cuando los colosenses estaban siendo intimidados por ciertos grupos religiosos que les hacían creer que ser cristiano no era suficiente como para poder alcanzar la aprobación y el agrado de Dios. No era suficiente. Que incluso no era suficiente confiar solamente en Cristo y ser cristiano para poder producir una vida transformada, una vida santa, una vida piadosa. Eso le decían grupos religiosos falsos.
venían y atacaban la suficiencia de Jesucristo y decían al cristiano, mira, solo siendo cristiano no vas a producir un gran poder espiritual, una gran transformación, no va a haber mucha piedad personal en ti si solo eres cristiano. Tienes que recurrir al legalismo, tienes que recurrir a ciertas tradiciones, tienes que recurrir a ciertas reglas y ciertas normas, tales como las que él trata en el capítulo 2 de los Colosenses. No comas esto, no gustes esto, no toques aquello, haz lo otro, pero no aquello, y etcétera. Y el apóstol Pablo dice, no tienen que dejarse someter a eso, que nadie los critique si ustedes solamente fían en Cristo y permanecen en Cristo y firmes en Cristo. No tienen que dejarse. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el apóstol Pablo. Cristo es suficiente para todo, como Juan lo está diciendo. Cuando dice en el capítulo 1, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Subrayen eso. ¿Tenían fe en Cristo Jesús? ¿Primer indicio de qué, hermanos? ¿Primer indicio de qué? ¿De qué? Según Juan 15. Del fruto, del buen fruto, del fruto que glorifica al Padre, ¿verdad? El fruto que glorifica al Padre es que tenían fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y mire, lleva fruto. El Evangelio por sí mismo lleva fruto. Y lleva fruto el Evangelio. El Evangelio de Cristo lleva fruto. El Evangelio de Cristo tiene su propio potencial. El Evangelio de Cristo no necesita de recursos externos al Evangelio. No necesita de nosotros para producir fruto. El Evangelio en sí mismo es productivo por su propia cuenta. Porque el Evangelio, al fin y al cabo, como dice el mismo apóstol Pablo, es Cristo. Entonces, está claramente diciéndole a los creyentes en Colosas, ustedes tienen todo lo necesario para una vida piadosa, santa, transformada, convertida, plena, todo lo tienen. Los falsos maestros decían, no, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, necesitan aquello. Y dice, no, tienen todo. Y miren, y luego pasa el apóstol Pablo y agrega en su oración, su petición, les comparte cuál es su petición sobre ellos, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Mire, llevando fruto. Para que andéis como es digno del Señor, escuchen eso. Andar como es digno del Señor, está el apóstol Pablo apelando o asumiendo que un cristiano no puede vivir si no es en el Señor. Y no puede llevar fruto si no es en el Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, yo oro para que ustedes estén llevando fruto, no lo dice a expensas o fuera de que estén viviendo en el Señor. O a expensas de que no tengan el Evangelio. ¿Se dan cuenta de eso? Es suficiente lo que tenemos y lo que somos en Cristo. Si solo soy un pámpano, no tengo que preocuparme por ser nada más. No tengo que llegar a ser más que el pámpano, que un pámpano. Allí es suficiente, porque no se trata de mí, se trata de la vid verdadera. De Él se trata toda la productividad de nuestra vida espiritual. Próximo domingo me gustaría que revisáramos cómo el apóstol Pablo contrasta la vida de la mala influencia que estaban teniendo los Gálatas con respecto a quitar su enfoque de la productividad espiritual en Cristo y ponerla en el legalismo o en los recursos ajenos al propio Evangelio, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, cuando leemos más el fruto del Espíritu. El fruto, otra vez, no los frutos, porque el énfasis no está en cantidad o diversidad, sino en un mismo tipo de fruto, del tipo que le agrada a Dios. Y el único fruto que le agrada a Dios, ¿cuál es, hermano? El que Él mismo produce. No el que yo produzco, el que Él mismo produce en nosotros y a través de nosotros. Entonces, estas son verdades básicas de la vida cristiana. Permanecer en Cristo y dar fruto, en realidad es ser cargados de fruto. Literalmente, yo doy fruto porque se me pone el fruto. Yo solamente lo cargo. Lo cargo. Es producto del Señor. Es hermoso, ¿no? Descansar en toda la obra de Dios
no solamente para mi seguridad eterna, sino para la demostración de mi seguridad eterna. ¿Verdad que es hermoso, hermano? Es hermoso. Ahora, para aquellos de ustedes que les gustaría ser productivos espiritualmente, muchos de ustedes han estado expuestos a mensajes donde siempre le dicen: dé más, haga más, agrade a Dios, esfuércese, obedezca, ame, sirva a Dios. Y usted ha estado cargado con toda esa exhortación. Yo le digo hoy, no podrá hacer nada que agrade a Dios. Nada de su productividad, nada del producto de su vida va a glorificar a Dios sin antes usted no es uno que permanece. Así que el llamado del Señor esta mañana para cualquiera de ustedes que no es cristiano es: arrepiéntase de confiar en sí mismo. Arrepiéntase de confiar que usted puede ser la vid, de que usted puede producir el fruto que agrada a Dios. Arrepiéntase, admita que es una simple rama, pero sea un pámpano en la vid, no un pámpano que no permanece en Cristo. Conviértase hoy, conviértase hoy. Reciba a Cristo hoy, reciba la oferta de la salvación hoy. Venga a ser un seguidor de Jesucristo, un pámpano real. Si ese es su deseo, pídaselo a Dios ahí. Pídaselo, y en eso va a ser glorificado Dios el Padre en usted. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar para consagrarnos al Señor. Oremos. Oh, amado Padre, te damos las gracias por llenar nuestro corazón de tu verdad y hacer que penetre por tu Espíritu a lo más profundo de nuestra alma y exponernos a la luz de que tu capacidad de productividad espiritual y tu voluntad de consagrarnos a una vida salvada es tu propia gloria. Y ese debe ser nuestra gloria. Admirar tu gloria, disfrutar tu gloria, experimentar tu gloria, estar consagrados a ese testimonio de gloria. Gracias, Señor, por entregarnos tu palabra esta mañana, y gracias por ayudarnos y asistirnos para nuestra mente, nuestro cuerpo. Señor, gracias por hacernos un llamado tan especial en esta mañana a nuevamente, Señor, ver a Cristo como el todo suficiente Salvador, seguro Salvador. Gracias, Señor. Cuánto necesitamos este mensaje diario en nuestras almas, que se cansan fácilmente, que se agotan. Una vez más, Señor, podemos escuchar tu llamado, tu llamado original, como al principio de nuestra conversión, diciéndonos que vengamos a ti los que estamos cargados y cansados. Tú nos haces descansar en tu obra. Tú nos haces descansar en ti, que eres el tronco fuerte, la vid verdadera, original y suficiente. Tú sostienes nuestras vidas. Nosotros en ti estamos sostenidos. Y te damos gracias por llamarnos a ver este grandioso pensamiento que es bueno para nosotros y nos motiva y nos alienta a poder, Señor, demostrar o ver demostrada la salvación en nuestras vidas, no en términos de nuestro esfuerzo, sino en la contemplación de tu esfuerzo, en la contemplación de tu actividad, de tu participación, y a través de eso, Señor, ¿cómo no querer ver demostrada tu salvación en nosotros, en tus términos, si es algo grandioso, es algo glorioso, permanecer en Cristo y nada más? Y después de todo eso, se cumple tu voluntad en nosotros, haciéndonos productivos, mucho fruto del fruto que a ti te agrada, y haciéndonos comprometidos.
queremos, oh Señor, cualquiera de nosotros aquí, pedimos que nos concedas ser así tus discípulos. Para la gloria tuya te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.